Seguimos en este tu espacio rumbo a las elecciones 2015. Está con nosotros Marta Susana, lo acompaña también Marta Ruth, una disculpa, Marta Ruth del Toro, y lo acompaña su suplente Gardenia. Y bueno, estamos platicando de la plataforma y bueno, vamos a seguir escuchando más, que el tiempo es muy corto, pero podemos avanzar algo, ¿verdad? Sí, Garde, adelante. Sí. Garde estará mencionando algunos rubros importantes. Adelante, Garde. Sí, nada más comentarles que pues la candidata Marta Ruth del Toro y su servidora somos las únicas que tenemos propuestas concretas en cada uno de los temas importantes y actualmente muy vulnerables en la sociedad, y algunos de ellos son precisamente en grupos vulnerables, en niños y niñas, en jóvenes, que son propuestas muy concretas, constitucionales, de reformas legislativas, equidad de género, personas con discapacidad, comunidades indígenas, migrantes, adultos mayores, en conocimiento y formación para la prosperidad. Dentro de este rubro tenemos también en la educación, ciencia y tecnología para el desarrollo, sociedad de la información y el conocimiento, arte y cultura, deporte y esparcimiento, y algunas propuestas legislativas en el tema ambiental, en el tema energético, en el tema de agua, y pues algunas de las más importantes corresponden a contaminación y manejo de residuos. Todos estos subtemas con reformas muy concretas, con reformas que de cierta manera en este espacio o el tiempo no nos daría para abordarlas de manera particular, pero decirles que tenemos documentado cada una de ellas y que Marta Ruth podrá resumirnos un poco de ello. Sí, muchas gracias, Gardenia. Efectivamente, el tiempo no nos da para poder explicar el contenido de cada una de nuestras propuestas. En general, todas ellas conllevan reformas constitucionales y reformas legales. Entre otros temas, por ejemplo, en cuanto a los niños y las niñas, existe todavía una gran diferencia entre el manejo que se les da a los niños y las niñas en países con un nivel de desarrollo alto y el que tenemos en México. A nivel de documentación y de tener reformas legales ha habido un trabajo constante. Sin embargo, en la práctica aún vemos un nivel de desprotección muy alto. Seguimos viendo niños de la calle y por mencionar solo algunos aspectos, en ninguna legislación se menciona que haya grupos o protección específica para los menores que tienen algún tipo de discapacidad. Generalmente los enfocamos en personas con discapacidad, pero no en menores con discapacidad, y este tipo de grupos vulnerables, además de forma especial, deben ser atendidos en forma específica, tanto en temas presupuestales como en reformas legales. Así que para no generar tanta información que pueda resultar demasiado abundante, solo les diré que en todos los temas puntualmente conlleva de mi parte y de parte de Gardenia como mi suplente un trabajo acuicioso en el que nos dimos a la tarea de recoger a nivel legislativo global todo aquello que definitivamente no podremos hacerlo de forma directa, pero sí lo haremos a través del grupo parlamentario. Su servidora se especializará en temas concretos, en temas ambientales, para los cuales pues dentro del tema ambiental es una plataforma muy amplia que abarca energías renovables, agua, manejo de residuos, contaminación a la atmósfera, entre otros grandes componentes. Otro tema que también estaré manejando a nivel legislativo es todo el combate a la corrupción, así que su servidora seré una diputada en contra de la corrupción y a favor del medio ambiente. Sin embargo, en el resto de los temas estaré junto con mi grupo parlamentario presentando diferentes iniciativas para hacer que las necesidades que yo recogí en la campaña se vean traducidas en reformas concretas y específicas a las diferentes leyes. Sí, me gustaría que le dijeras a la gente todo esto que acabamos de escuchar, cómo es que un legislador lo lleva, lo propone y cómo es que se vota o no se vota. Sí, bueno, Ana Claudia, me haces una pregunta muy buena. El ejercicio del poder público se divide en tres grandes poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo tiene una facultad o fue creado para hacer un freno y un contrapeso al poder ejecutivo y al poder judicial.
de tal manera que quienes llegan al Congreso de la Unión tienen la atribución de que el Poder Ejecutivo, al tener excesos en el ejercicio del gasto, de sus atribuciones, pueda llamarle la atención y llamarlo a cuentas. Esto desafortunadamente pues pocas veces lo vemos, porque generalmente los congresos se componen de diputados de la misma fracción parlamentaria que quien es el titular del Ejecutivo, es decir, el presidente, de tal manera que es sumamente importante pues que los diputados que integren las cámaras sean en primer lugar pues diputados que tengan conocimientos para que puedan oponerse de manera técnica a decisiones que pudieran representar un daño a la población. Si tú no tienes conocimiento, la Cámara de Diputados funciona por comisiones legislativas. Las comisiones legislativas son pares con las secretarías de Estado. Si hay una Secretaría de Agricultura, pues luego entonces hay una Comisión de Agricultura. Si hay una Secretaría de Medio Ambiente, pues luego entonces hay una Comisión de Medio Ambiente. De tal manera que todas las iniciativas que presenta un diputado, en un primer momento suben a la tribuna, son leídas y se turnan para su estudio a las diferentes comisiones. Una vez que la comisión lo aprueba, sube de nuevo para su aprobación al Pleno, y si es que el Pleno por mayoría lo aprueba, pasa por ahí. La Cámara de Diputados puede ser una Cámara de origen o puede ser una Cámara revisora. Generalmente es una Cámara de origen, de tal manera que una vez que son aprobadas las leyes, pasan para su aprobación al Senado, y una vez que el Senado las aprueba, regresan a la Cámara de origen para enviarlas a manera de decreto al Poder Ejecutivo para que la promulgue y entre en vigor dependiendo de la temporalidad que se haya determinado para la misma. A grandes rasgos es como funciona la Cámara de Diputados. No hay una varita mágica para que la reforma propuesta sea aprobada en el momento. No, de ninguna manera. Claro. La función de un diputado es presentar iniciativas inteligentes, iniciativas que además sean congruentes, porque si la iniciativa no es buena, pues va a ser rechazada en las comisiones. Yo te hago una pregunta antes de irme a un corte, Marta Ruth. Cuando está uno legislando, ¿piensas en el ciudadano o piensas en tu partido a la hora de tomar una decisión? Mira, Ana Claudia, aquí voy a serte muy sincera, como soy siempre que hablo. Desafortunadamente, he sido 2 veces diputada, y lo que he observado en las cámaras de diputados, tristemente, es que generalmente el diputado primero ve por sí mismo, por su propio interés. En segundo, ve por su grupo dentro de la fracción parlamentaria. En tercer lugar, ve por los intereses de su partido, es decir, de su fracción parlamentaria. Después, los intereses del Congreso. Y finalmente, los intereses de los ciudadanos. Y al ver esto, al haberlo vivido en carne propia, justamente una de mis motivaciones más grandes, y créeme que se lo pido a Dios cada día, que si yo he de llegar a la Cámara de Diputados, sea solo su conducto, el conducto de esa energía que nos viene de otro nivel, para que sea yo esa persona que logre generar conciencia en la Cámara de Diputados para que se revierta esta tendencia que nos ha perjudicado tanto a todos los mexicanos, y que hoy no pase, no se apruebe ninguna reforma a ningún tipo de ley, sino es que primero se ve por el interés de los ciudadanos. Ahí va mi compromiso, y te lo digo mucho más como persona que como política o como candidata. Va mi compromiso, y es un sueño el que yo pueda llegar para ser una voz sincera, una voz que cuando una ley vaya a pasar con condiciones que nos perjudiquen, esta ley sea devuelta a comisiones, y hasta que ésta no conlleve el interés del ciudadano como prioritario, pues simple y sencillamente no sea aprobada. Con eso me quedo, hacemos una pausa. Gracias. Regresamos, Gardenia, hacemos una pausa, no le cambie.